Segunda carta a los Corintios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Hermanos, tome asiento, por favor. El título del sermón del día de hoy es La comunión de los creyentes. Antes de pasar, ¿cierto?, a la predicación, recordamos nuestras actividades. El día miércoles tenemos oración a las 8 p.m., el día viernes estudio bíblico a las 8 p.m. y el día de hoy, entonces, guardando este glorioso día del Señor desde las 11 de la mañana. Amén. Bueno, a modo de introducción solamente recordamos que acabamos de introducirnos a la carta a los Corintios. Este es nuestro segundo sermón de la carta a los Corintios. La semana pasada, particularmente, ¿cierto?, viendo los primeros versículos, vimos cómo el apóstol Pablo comienza a hablar a los corintios y ya sabemos que hay un contexto, ¿no? El tenor de la escritura, de las primeras palabras del apóstol Pablo, es muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que está escrita esta carta, el apóstol Pablo estaba dolido, ¿no? Estaba, podríamos decir, decepcionado, podríamos decir atribulado por la condición de la iglesia de los Corintios. Entonces escribe de manera muy delicada y empieza entonces a hablar de la consolación, del Dios de la consolación, de cómo Dios nos consuela, ¿cierto? Eso es lo que empieza a hablar la semana pasada, que Dios nos consuela, y cuando Dios nos consuela, entonces nosotros podemos consolar a los demás con esa consolación que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora bien, digo solamente esto para contextualizar y poder introducirnos a los siguientes versículos que vamos a ver el día de hoy. Para eso entonces vamos al texto. Versículo 6 dice así: Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Como vemos, el apóstol Pablo sigue hablando de este tema de la tribulación y la consolación. Ya sabemos, como lo hemos dicho, que el apóstol Pablo ha pasado muchas tribulaciones, particularmente con los corintios. Ahora bien, el apóstol Pablo, entonces, haciendo referencia tanto a la tribulación como a la consolación, nos va a hablar o va a tratar de relacionar esto ¿con qué? Con la edificación de la iglesia de los Corintios. Esto es lo que más o menos está tratando de decir el apóstol Pablo. A través tanto de la consolación y de la tribulación que él tiene, que él vive, la iglesia de los Corintios es edificada. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos entender esto? ¿Cómo podríamos nosotros encontrar relación entre qué? Entre la tribulación y la consolación que el apóstol Pablo vive con la edificación de la iglesia de los Corintios. Ahora,
Ya sabemos nosotros que el apóstol Pablo, ¿no?, es alguien que fue tomado por Dios, escogido por Dios, y cuando el Señor llama al apóstol Pablo, en su momento le dice, ¿cierto?, a Ananías, mira, él va a saber lo que es realmente sufrir por el Evangelio. Y nosotros vemos en la vida del apóstol Pablo que este hombre realmente sufrió por el Evangelio. Este hombre, el apóstol Pablo, por llevar a cabo la obra que Dios le había dado, sufrió un montón de tribulaciones, las cuales están descritas, ¿no? Desde que naufragó, lo apedrearon, lo azotaron, lo golpearon, etc. Podemos hablar un montón de cosas del apóstol Pablo y sus sufrimientos. El punto es que el apóstol Pablo está relacionando su propia tribulación entonces con la edificación de los corintios. Ya sabemos entonces, añadido a esto, que hay un contexto, ¿no? El contexto es que el apóstol Pablo ha sufrido un tipo de tribulación en particular. Y justamente ha sido de parte de los corintios. Los corintios han desechado al apóstol Pablo, los corintios han menospreciado al apóstol Pablo, los corintios han ignorado al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo va donde los corintios lo echan básicamente, no lo escuchan. Y es así, como nosotros sabemos, que el apóstol Pablo sale de la iglesia de los corintios muy atribulado. Ahora, el apóstol Pablo lo que quiere manifestar es justamente esto: el padecimiento que él ha sufrido y la consolación que Dios ha tenido ha sido y sigue siendo para edificación de la iglesia de los corintios. Por medio del sufrimiento del apóstol Pablo, la iglesia de los corintios es edificada. El apóstol Pablo, sufriendo, ha tratado de hacer, por ejemplo, entender y formar a los corintios. Ahora, nosotros podríamos hacer quizás una visión un poco más general de esto y entender que no solamente la iglesia de los corintios fue beneficiada tanto por la tribulación y la consolación del apóstol Pablo, cada uno de nosotros. Es más, nosotros hoy día estamos leyendo estas cartas, ¿para qué? Para ser edificados, ¿no? En ese sentido, podríamos entender o podríamos decir que tanto la tribulación y la consolación del apóstol Pablo también ha sido de beneficio y de bendición para nosotros como iglesia, para la iglesia de hoy día. ¿Por qué? Porque, hermanos, las obras de los hombres que Dios ha usado, el sufrimiento de estos hombres, siempre ha traído entonces bendición para la iglesia de Cristo. Ahora, este es el caso del apóstol Pablo. Pero nosotros podemos ver esto mismo a la luz de cualquier servidor de Dios. Cuando un hombre se dispone a servir a Dios, va a sufrir tribulación y va a ser consolado por Dios. Y toda esa obra, toda esa vivencia que viva, ¿cierto?, valga la redundancia, para con Dios, va a ser de bendición para otros, particularmente otros creyentes. Puede ser un diácono, puede ser un pastor, puede ser cualquier persona que se levante para servir a Dios. En este sentido, hermanos, podemos decir una cosa bien clara: el servicio a Dios siempre va a venir acompañado de dolor. Por eso, el servicio cristiano no es para todos. El servicio cristiano siempre va a venir acompañado de decepciones, de traiciones, de malagradecimientos, de frustraciones, etcétera. Incluso en casos más extremos de poner en riesgo, ¿cierto?, la misma condición física, incluso la muerte. Quizás eso estamos hablando ya en contextos más difíciles, ¿no? El mismo apóstol Pablo estuvo ahí y después lo va a relatar que él mismo pensó que iba a morir. Bueno, él expuso su muerte y finalmente terminó muriendo por la obra de Dios. Hermanos amados, todo esto lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque recordamos que el título del sermón es la comunión, ¿cierto?, de los creyentes. El apóstol Pablo entonces está diciendo todas estas cosas porque sigue siendo cuidadoso y sigue pensando en los corintios para poder, de alguna manera, ¿cierto?, estrechar este vínculo, que ya sabemos que ha estado un poco cortado, pero ha sido cuidadoso, ha mostrado su amor. Y él está tratando con palabras suaves de traerlos, de hacerles entender que él está sufriendo por ellos, hermanos. Ahora, este mismo tema de la comunión, el apóstol Pablo lo expresa en la segunda parte del versículo, diciendo que esta tribulación y esta consolación, que está en beneficio de ellos, los une.
los une. Él dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que tal como él sufre tribulación, ¿cierto? Y es consolado por Dios, los corintios también hacen esto. Los corintios también sufren tribulación, ¿cierto? Los corintios también deberían disfrutar de la consolación, a pesar de que nosotros comprendemos que muchos de los corintios no estaban dispuestos a padecer nada por el Señor. Ya sabemos que dentro de la iglesia de los corintios había muchos carnales, ¿no? Personas que no estaban dispuestas a amar, que no estaban dispuestas a sufrir por los demás, después personas que no estaban dispuestas a entregarse a los demás. Pero el apóstol Pablo pone estos textos ahí justamente quizás para preparar el corazón de ellos, para darles a entender, y esto quizás es lo que quiere hacer el apóstol Pablo, dar a entender, hermanos, que tal como un siervo de Dios sufre y es consolado, y que estamos unidos nosotros en un espíritu, cada creyente debe estar preparado para ser atribulado y ser consolado. Esto es parte entonces, y nosotros podríamos decir que por añadidura, no solamente el sufrimiento es parte de los siervos de Dios, sino que cualquiera que quiera caminar en la fe tiene que estar dispuesto a pasar esa tribulación y tiene también que disfrutar de la consolación de Dios. Y esto es una realidad, hermanos. Lo dijimos la semana pasada. Muchas personas piensan que yo voy a llegar a Cristo, ¿cierto? Y aquí se me olvidaron todos mis problemas, pero no es así. El Señor, de manera gloriosa, tiene que ir puliendo nuestro carácter, tiene que ir formándonos, tiene que ir corrigiéndonos. Y hermanos, nosotros no aprendemos de otra manera que no es por medio de la tribulación. Esta es una realidad. Hay cosas que no queremos sacar de nuestras vidas, hay cosas en las cuales nosotros no queremos aprender, etc. El Señor, en su amor, nos hace pasar ciertas circunstancias para que nosotros también aprendamos. Muchas veces nos cuesta aprender, nos cuesta entender cuál es el propósito de Dios en mi tribulación. Pero cuando estas cosas suceden y cuando nosotros la tormenta pasa, nosotros realmente podemos abrir nuestro ojo y podemos decir, wow, qué sabio es el Señor, cómo hace las cosas. Muchas veces también la tribulación en nosotros nos baja bastante el orgullo, hermanos, que es nuestro peor enemigo. Ahora, el apóstol Pablo, y volviendo al texto, el apóstol Pablo entonces hace parte de este fragmento entonces con estas verdades. Yo sufro como apóstol, sufro por ustedes, pero ustedes también van a sufrir. Esta es la realidad. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo entonces, versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hablando, ¿cierto?, del compañerismo, el apóstol Pablo, que ya sabemos que estaba herido por los corintios, ya sabemos que el apóstol Pablo había sido atribulado por los corintios, él dice que aún tiene su esperanza firme en ellos. Esto lo dice para darles a entender a ellos que ya los perdonó, que él cree que es una iglesia de Cristo, que básicamente es una congregación cristiana que está en manos de Dios, que Dios está haciendo una obra en ellas. El apóstol Pablo está diciendo que tiene comunión todavía con ellos. O sea, les escribe de una manera conciliatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque recordamos que el apóstol Pablo se había ido de ahí, echado de la iglesia, y escribe a ellos para decirles, no, yo me pude ir incluso, me pude haber ido llorando de aquí quizás, pero mi esperanza en ustedes está firme. Yo en ustedes aún creo, y creo que ustedes son creyentes, y creo que son mis compañeros. ¿Y por qué son mis compañeros? Porque son mis compañeros tanto en las aflicciones como en la consolación. El punto central del apóstol Pablo para hablar de la comunión de los creyentes es justamente el compartir, hermanos, tanto la tribulación como la consolación. Para eso el apóstol Pablo está diciendo todas estas cosas. Son un cuerpo, están unidos. Yo sufro por acá, ustedes sufren por allá, pero estamos unidos en esto. Y por lo demás, aquí está diciéndoles claramente que él mantiene claramente su fe intacta para con ellos. Ahora, el apóstol Pablo hace hincapié, ¿cierto?, en que los corintios han sufrido aflicciones. Y esto es una realidad, hermanos. Una iglesia con el desorden que tenía la iglesia de los corintios, las disensiones, las dificultades, las carnalidades de muchos habían herido a otros. Esto era una realidad. Recordamos que si nosotros viéramos a la iglesia de los corintios hoy día,
sería básicamente una iglesia muy desordenada, muy friccionada, efectivamente con mucho dolor. El apóstol Pablo fue testigo de esto en primera persona. Recordemos que ellos estaban divididos. Habían algunos que tomaban partido por Pablo, otros por Cefas, otros por Apolos. Entre ellos había disensiones. Hermanos, el apóstol Pablo deja claro que ellos, ¿cierto?, que estaban sufriendo, también entonces podían ser consolados por Dios, con la misma consolación que ya había establecido en los primeros versículos. Hermanos, esto habla de la comunión de los santos. La comunión de los santos justamente se fundamenta también ¿en qué? En compartir nuestras propias aflicciones. Si nosotros podríamos hacer una de las tantas críticas a la iglesia moderna, ¿no?, a la iglesia evangélica del día de hoy, es justamente la falta de comunión. Personas van a las iglesias, se desaparecen y básicamente el único tiempo que tienen de compartir con hermanos es el tiempo de culto, donde básicamente no comparten. De hecho, hay muchas personas que van a las iglesias que ni se les conoce el nombre. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Pero eso bíblicamente es insostenible. La Biblia no establece una unión de hermanos de esa manera. El apóstol Pablo, si ustedes se fijan, a pesar de la lejanía, habla de una comunión profunda, de una cercanía. Ya sabemos que hay todo un contexto detrás, hay un compartir, ellos se conocen. El apóstol Pablo fundó esa iglesia, el apóstol Pablo ha estado pendiente de esa iglesia. Hermanos de Corintios fueron a visitar al apóstol Pablo. No es como que el apóstol Pablo se le ocurrió escribir de repente, no, hermanos. Hay una comunión profunda, hay una comunión continua en esto. Entonces, nosotros no podemos dejar la comunión como un tema que no existe. A mí particularmente me sucede mucho. Yo obviamente hablo con personas que vienen a la iglesia por primera vez, ¿no? Trato de darle un tiempo para conversar y les contamos, ¿no?, qué es lo que hacemos hoy día, cómo guardamos este día del Señor, y les comentamos, mira, nosotros guardamos este día en unión, acordamos nosotros guardarlo juntos. Y estamos todo el día en la iglesia y generalmente veo una cara de asombro y me dice, es como dijeran, ¿no será mucho el fanatismo de estar todo el día acá? ¿No hay cosas que hacer? Pero hermanos, lo que hay detrás de eso es una falta de entendimiento de lo que realmente significa ser iglesia. La iglesia no es solamente venir a la iglesia. Hay una diferencia sustancial en ir a la iglesia y ser iglesia. Son cosas diferentes. Ser iglesia es ser parte de la comunión de los santos. El tiempo de este día que nosotros guardamos para el Señor es una oportunidad gloriosa de alentarnos los unos a los otros. Yo le pregunto a esa persona que va a la iglesia y se va para la casa, ¿en qué momento es alentada? ¿En qué momento es consolada? El autor de Hebreos, en el capítulo 10, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, la venida del Señor. Hermanos, ¿cuándo entonces nosotros tendremos la oportunidad de considerarnos y de exhortarnos los unos a los otros? Si no es por medio de la comunión. ¿Cómo nosotros vamos a ir, o como un hermano, como yo como creyente, voy a ir de un hermano a alentarlo, a consolarlo con la consolación que hemos recibido de Dios, en virtud de los primeros pasajes de esta carta? Si es que ni siquiera puedo hablar con él, si ni siquiera lo conozco. Dios establece de manera gloriosa y sabia la congregación de los santos para ayudarnos, para sostenernos, también para soportarnos, hermanos, porque realmente nuestros caracteres tienen que ser conformados al de Cristo. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender nosotros a perdonar. De hecho, si nosotros nos vamos a la primera carta a los Corintios, ¿cierto? Su capítulo 13, hablamos continuamente de esto, ¿no? Amarnos de verdad significa morir a nosotros mismos. Y perdonar, soportar, aguantar, ¿cierto? Buscar a los demás, el bien de los demás, etc. ¿Y cómo hacemos ese ejercicio si realmente no hay comunión? Hermanos, la comunión de los santos es fundamental. ¿Para qué? Para mi crecimiento espiritual. Difícilmente yo voy a poder crecer espiritualmente apartado de una iglesia.
Y no solamente apartado de congregarme, porque hay personas que van a la iglesia y van 40 años a la iglesia, pero no tienen nada del carácter de Cristo. Estamos hablando de realmente ser iglesia, del tener que aprender a perdonar a mi hermano y amarlo muriendo a mí mismo. De tener que yo ir a escuchar a un hermano cuando está pasando tribulación y darle palabras de consolación. ¿Cómo nosotros vamos a lograr estas cosas si es que realmente, hermanos, no hacemos o no tenemos comunión? La comunión, hermanos, es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Ahora, todo esto viene a ser como una especie de telón de fondo en las palabras del apóstol Pablo, la comunión de los santos. El apóstol Pablo justamente está procurando y está tratando de afiatar esta comunión que de alguna manera está perdida con los corintios. Todas estas palabras de aliento, estas palabras conciliadoras, ¿no?, del apóstol Pablo para decirle, oye, mira, la verdad es que estamos juntos en la consolación, hay comunión entre nosotros, yo no he perdido la fe en ustedes. Todas estas cosas tienen el afán del apóstol Pablo, entendiendo esto de la comunión, para poder entonces conciliar. Y el apóstol Pablo entonces va a seguir entonces hablando en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, aquella tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Después entonces el apóstol Pablo, ¿no?, de estar hablando de la tribulación que él ha sufrido, que tenemos en común, el apóstol Pablo entonces va, como es de costumbre en él, aprovechar, ¿no?, de hablar de un tema, sacar pequeñas exhortaciones que son fundamentales también para la vida cristiana. Aquí particularmente lo que está haciendo el apóstol Pablo es hablar de las tribulaciones que ha sufrido en Asia. Ya sabemos que el apóstol Pablo ha sufrido muchas tribulaciones, particularmente en Asia. No tenemos muy clara cuáles son las tribulaciones. Y fíjense que aquí hay un elemento importante, y es que el apóstol Pablo no está hablando ni va a detallar las tribulaciones que él sufrió. No le interesa eso. Eso puede tener una razón, ¿no? Y es que los corintios lo conocían. El apóstol Pablo, quizás de boca, ya les dijo cuáles eran cuáles tribulaciones, ¿no? Más adelante va a decir que él incluso pensó que iba a morir. No es el punto detallar cuáles son las tribulaciones del apóstol Pablo. El apóstol Pablo solamente está limitándose a informar a los hermanos corintios que él ha sufrido mucho y que no quiere que ellos ignoren esto. Porque recordamos, hermanos, que el apóstol Pablo es un enviado de Dios. El apóstol Pablo ha sido determinado por Dios para ministrar a la iglesia, para servir a la iglesia, para expandir el evangelio. Él dejó toda su vida, él no tenía proyecto, el apóstol Pablo no tenía un estudio, una carrera, no, él dejó todas esas cosas. ¿Para qué? Para dedicarse a la obra del Señor. Y en esa obra que él dedicó toda su vida para eso, sufrió mucho, bastante. Ya sabemos que murió por eso. Y le está entonces informando a los corintios, hermanos amados, que él ha sufrido de manera tan grave en Asia, que incluso él, dice, perdió la esperanza de seguir viviendo. Ahora, hermanos, todo esto el apóstol Pablo lo está diciendo para decir lo siguiente, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El apóstol Pablo, hermanos, está dando un testimonio. Y este testimonio va a ser de consolación y podríamos decir de fortaleza para los corintios, y debería serlo para nosotros mismos. Aquí está la enseñanza del apóstol Pablo muy clara. El apóstol Pablo dice que en su experiencia entonces por Asia, sufrió de tal manera que él incluso perdió la esperanza, en primer lugar. Hermanos, nosotros, si quizás hiciéramos una aplicación respecto a esto, yo creo que cada uno de nosotros ha pasado diferentes tribulaciones en la vida. Diferentes tribulaciones estando en Cristo ya. Tribulaciones que nos han llevado a momentos en que nosotros, tal como el apóstol Pablo, hemos perdido la esperanza. Nos hemos entregado, estamos cansados.
ya no queremos seguir luchando, ¿cierto? Ya decimos, bueno, que Dios haga lo que Él quiera. El apóstol Pablo entonces dice que él ya vivió estas cosas. Quizás nosotros podríamos pensar que el apóstol Pablo, como está pensando justamente en los corintios y en el padecimiento que los corintios, y particularmente podríamos decir algunos corintios estaban pasando, esto iba a ser de mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque ellos dirían, bueno, si el apóstol Pablo, que es el apóstol de Jesucristo, sufrió hasta perder las esperanzas, bueno, yo como un mero creyente, un solo creyente de los corintios, incluso también podría perder la esperanza. Hermanos, este es una especie de cliché cristiano, ¿no? El cristiano no puede tener problemas o no puede perder la esperanza. Si tú pierdes la esperanza es porque tienes poca fe. Bueno, acusemos entonces al apóstol Pablo de que ha tenido poca fe, porque él ha dado testimonio justamente de esto. No, hermanos. Hay una cosa que tiene que ver con nuestra relación con Dios. En ese sentido, nuestra comunión, o sea, nuestro encuentro con Dios va a estar determinado sí o sí. O sea, vamos a encontrarnos con Dios sí o sí. Eso no quita, hermanos, que esa tiene que ver con nuestra fe totalmente vertical. Eso no quita que nosotros en nuestra vida también pasemos una serie de vicisitudes y muchas veces perdamos la esperanza de nuestro proyecto, podríamos decir, terrenal. Pero bajo ningún punto de vista significa que yo voy a perder mi comunión con Dios. Pensemos en esto. Yo puedo estar enfermo. Yo tengo mi fe en Cristo, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, tengo una enfermedad terminal, ¿cierto? Mi fe en Dios y que yo me voy a encontrar con Él nos falta. Pero mi padecimiento, una enfermedad dolorosa y el tiempo, yo digo, bueno, ya me cansé de sufrir, ya no tengo más esperanza, prefiero irme. Y esto es una realidad. Y no me quita lo cristiano. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque lamentablemente nosotros vivimos en un contexto evangélico muy, pero muy religioso. Muy, pero muy externo, ¿no? En el decir, yo tengo que demostrar que soy santo y bajo ningún punto de vista puedo demostrar que estoy lidiando con una depresión, por ejemplo. Bueno, déjenme decirle que uno de los predicadores más grandes de la historia, podríamos decir el más grande desde mi punto de vista, Charles Spurgeon, toda su vida luchó con la depresión. Y estamos hablando de un creyente, un verdadero creyente. Hermanos, somos humanos. Hay que quitarse, despojarse de estas vestiduras de santidad, ¿cierto? Muy heredadas del catolicismo romano, ¿cierto? Donde nosotros tratamos de plantear o de mostrar una santidad que todos nos vean y se eclipsen con nuestro rostro. No es así, hermanos. Somos personas, somos creyentes. El mismo apóstol Pablo muestra su humanidad por medio de estas palabras. Fíjense lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol Pablo. Pero él ha dicho y está tratando de transmitirle a los corintios su humanidad y decirles, yo pasé un momento de aflicción tan grande que incluso perdí la esperanza. Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 9, que es lo que acabamos de leer. Incluso dice entonces, en ese momento cuando yo perdí la esperanza, porque yo ya me había entregado, y quizás él clamó a Dios, dice, él recibió sentencia de muerte. En ese momento, ya la esperanza de él estaba, pero perdida. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Y qué es lo que nos acaba de decir? Todo esto que pasó, pasó para que no confiásemos en nosotros mismos. El momento de aflicción más grande, quizás el momento de aflicción y de tribulación más insoportable que podría haber sufrido el apóstol Pablo, lo llevó a entender a él que él no debía confiar en sí mismo, sino que estas cosas las vivió ¿para qué? Para que él pudiera poner su fe en Dios, aquel que resucita a los muertos. Esto, hermanos, me recuerda a los israelitas saliendo de Egipto. Algunos conocen esta historia por la Biblia, otros por la película de Moisés, ¿cierto? Pero sabemos que estaba Israel, ¿cierto?, esclavo en Egipto. El Señor manda a Moisés con Aarón, salen de Egipto, no olvidamos las plagas. Ya Israel va caminando, ¿cierto?, va saliendo de Egipto, todos felices, todos cantando, una vida cristiana pero maravillosa. Y de repente, ¿qué sucede? Se da cuenta de que el ejército egipcio viene tras ellos. Empiezan a correr, ¿no?, los israelitas, y de repente se encuentran con el mar.
Ellos están atrapados. Después de estar agradeciendo a Dios y decir, gracias Señor por salvarnos, estamos felices, somos libres, inmediatamente después de eso, van y le reclaman a Moisés y le dicen, nosotros deberíamos haber muerto en Egipto. ¿Por qué nos sacaste a morir al desierto? ¿Qué nos dice eso? Que la confianza, de hecho, de los israelitas había ido, o sea, derechamente su fe había caído, podríamos decir, o su esperanza se había fumado. Ellos ya no tenían nada que hacer. Por un lado tenían el ejército y por otro lado tenían un mar. Tenían que coger, o morían a espada o morían ahogados. Esa era la situación de los israelitas. Quizá la misma situación del apóstol Pablo y quizá la misma situación que nosotros muchas veces también vivimos. No hayamos qué hacer. Pero ¿qué sucedió? Si nosotros pensamos en el actuar de Dios, Dios podría haber abierto el mar mucho antes, ¿no? ¿Podría haber abierto el mar Dios cuando los israelitas recién venían saliendo de Egipto? La respuesta es sí. ¿Podría haberlo hecho? Sin lugar a dudas. Pero no lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando realmente las personas vieron, cuando los israelitas vieron que tenían que recurrir a Él. Cuando ya finalmente la esperanza se acabó, es cuando Dios abrió el mar. Hermanos, estas cosas que están en la Escritura no están porque sí, todas estas cosas son de enseñanza para nosotros, así lo dice el autor de Hebreos, todas las cosas que pasaron los israelitas es para nuestra enseñanza. Hermanos, nosotros vivimos las mismas cosas. Todos nosotros vamos a pasar diferentes tribulaciones, mayores o menores. Pero esas tribulaciones que nosotros vamos a pasar deben llevarnos a Cristo. Muchas veces nosotros vamos a ser tan atribulados, hermanos amados, tan atribulados, que vamos a pensar que ya esto se acabó. Pero cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, es cuando realmente nosotros podemos ver entonces la esperanza, o recobrar la esperanza, o encontrar la salida, o encontrar la salvación, o encontrar el bien, hermanos. Realmente las palabras del apóstol para los corintios creo que deberían ser muy significativas en virtud de lo que estaban pasando. Pero el apóstol Pablo les deja claro, amados hermanos, que Dios no ha muerto. Dios sigue en el control. Dios hoy día, en el tiempo en el que el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras y hasta el día de hoy, hermanos, Dios es el mismo. Dios hoy día todavía podría abrir el mar. Dios todavía entonces puede hacer todas las cosas porque Dios sigue siendo todopoderoso, sigue siendo soberano, sigue siendo el creador, sigue siendo el mismo Dios, hermanos. Y Dios en nuestras vidas muchas veces nos va a llevar a lugares que pueden ser muy, pero muy, muy difíciles. Pero ¿encontramos que el apóstol Pablo aprendió algo de esta situación? La respuesta es sí. Esto nos lleva a quizás reflexionar en otro asunto. Y es el propósito del sufrimiento, ¿no? Muchas veces nosotros, hermanos, no le encontramos el propósito al sufrimiento. ¿Por qué estoy padeciendo esto? ¿Por qué no se me va? ¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué no se acaba, no? ¿O por qué sufro derechamente? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Hermanos, una correcta visión del sufrimiento nos va a llevar a glorificar a Dios. Eso es una verdad. Lo vuelvo a repetir. Una correcta visión, un correcto entendimiento, una correcta perspectiva del sufrimiento nos va a llevar a adorar a Dios. ¿A la luz de qué? ¿De quién es Dios, hermanos? ¿Dios es soberano? La respuesta que todo cristiano va a decir es sí, ¿cierto? ¿Y por qué entonces nosotros como creyentes nos olvidamos que Dios es soberano cuando estamos sufriendo? Es como que Dios perdió el control. Esto desde mi posición pastoral me toca, pero muy seguido, hermano. ¿Dónde estará Dios? No, hermanos. Dios siempre está en control. Lo que nosotros no entendemos, que vemos las cosas de manera muy horizontales, ¿cierto? No las vemos de manera general y total, muy horizontales, es que no podemos ver los propósitos de Dios en el sufrimiento. Estoy luchando con mi esposo o con mi esposa, ¿cierto? Bueno, ¿Dios estará en control? La respuesta es sí.
Estoy luchando con mi hijo, ¿no? La respuesta es, ¿Dios está en control? La respuesta es sí. Es que la economía, mi vida, no encuentro trabajo, todo me va mal. ¿Dios estará en control? La respuesta es sí. Es que, ¿sabes que tengo un problema con tal o cual persona? Tengo una enfermedad. Dios, hermano, ¿hay algo que esté fuera del control de Dios? La respuesta es no. Todo, absolutamente todo está en las manos de un Dios soberano y todopoderoso. No hay nada ni un ápice, hermanos, de las situaciones que nosotros vivamos que Dios podría decir se le escapa. Incluso cuando nosotros estudiamos la providencia de Dios bajo la confesión de fe, ¿no? ¿Qué decimos? Que Dios usa las decisiones contingentes nuestras para llevar a cabo sus propósitos. En otras palabras, nosotros podemos llevar a cabo nuestras propias decisiones, pero incluso esas decisiones están consideradas en el propósito eterno de Dios. ¿Cómo? No lo podemos entender. Pero Dios, que es todo sabio, todopoderoso, todo omnipotente, ¿no? Tiene control de todas las cosas. Entonces, nosotros que somos creyentes, debemos depositar esa fe en ese Dios y confiar en que Él está obrando para nosotros. Va a llegar el punto, hermanos, donde esa tribulación va a pasar y nosotros vamos a ver el fruto de la aflicción. La Escritura está lleno de esto, hermanos, del fruto de la aflicción, ¿cierto? Que la tribulación trae esperanza, ¿cierto? Que la esperanza trae su fruto. Que la tribulación nos ayuda, nos enseña, que nos forma, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aparece continuamente en la Escritura. Y por excelencia la promesa para todo hijo de Dios, que ya todo creyente debería saberse la memoria, Romanos 8:28, porque esa es una verdadera realidad y una esperanza para todo creyente. A nosotros, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es una verdad inamovible. Cuesta entenderlo, hermanos. Cuesta entender, porque nos duele, porque realmente no es gracioso, ¿no? Pero un ejemplo de la tribulación es el mismo apóstol Pablo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo clamó, ¿no?, por el aguijón que tenía, ¿qué le dijo el Señor? Te lo voy a quitar para hacerte la vida más fácil. No, hermanos. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Cuando nosotros somos más débiles, es cuando más fuertes podemos ser, hermanos. De hecho, esta es una realidad tan inamovible a la luz de entender que cuando somos más débiles, cuando más espirituales somos, bendita tribulación, ¿no? Cuando estamos en dificultad, somos los más espirituales del mundo. De hecho, hermanos, es cosa de ver esto, y esto no es solamente algo del cristiano, es como parte del humano, hermanos. Después del terremoto del 2010, las iglesias se llenaron. Todos muertos de miedo, ¿cierto? Y todos débiles, y se vinieron a la iglesia. Bueno, después con el tiempo se fueron, oye, parece que ya no va a pasar nada, y se fueron yendo a la iglesia, y aparte, después volvió toda la normalidad. En el creyente es lo mismo, hermano. Nosotros cuando estamos en dificultad, estamos buscando al Señor, ¿cierto? Y lloramos. Es maravilloso el espíritu. Pero después, cuando encontramos la prosperidad, cuando ya todo está bien, ahí nos olvidamos del Señor. Tengamos mucho cuidado con cómo nosotros vivimos todas estas cosas. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces va a concluir, y no olvidemos que el telón de fondo es la comunión de los santos, va a concluir haciendo referencia a la oración a favor de los creyentes, particularmente alabando a los corintios. Esto lo dice en el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Palabras que suenan un poco confusas, ¿no? O la traducción esta es un poco confusa, pero lo que está haciendo el apóstol Pablo es agradecer a los corintios por sus oraciones. Está agradeciendo a los corintios por las oraciones hechas a favor del apóstol Pablo. Particularmente, el apóstol Pablo detrás está tratando de dar a entender que por medio de las oraciones de los creyentes él fue librado de la muerte. Esto es lo que más o menos está hablando en el contexto. Está dando gracias entonces a los corintios por orar por él, por su ministerio, porque eso para él ha sido, y entiende que ha sido de mucha ayuda. Ahora, en unión con los versículos anteriores, nosotros entendemos que el apóstol Pablo está dando a entender particularmente que ese librarse de la muerte, esa tribulación que vivió y el ser consolado por ella, es una consecuencia de la oración de los creyentes. En este sentido, hermanos, quiero decir justamente que las oraciones no son vanas.
Fíjense que nosotros, que claro, que tenemos una perspectiva reformada, ¿no? Que tenemos una alta concepción de la soberanía de Dios, mucha gente se acerca a esto y piensa y tiende a pensar de que como Dios es soberano y hace lo que quiere, entonces, bueno, nuestras oraciones son intrascendentes. Eso es desvirtuar, hermanos, lo que nosotros planteamos como doctrina y lo que entendemos a la luz de la Biblia. La revelación de las Escrituras nos dice, en textos como este, por ejemplo, y en muchos otros, que las oraciones son necesarias en la vida del creyente. Y que derechamente Dios nos dice que nosotros deberíamos orar pidiendo las cosas que nosotros necesitamos. ¿Cierto? Eso lo tenemos claro. Ahora el apóstol Pablo da gracias a los corintios porque sus oraciones han sido eficaces. O de alguna manera han traído el fruto de ello. Y nosotros tenemos que explicar esta relación. Hay una relación misteriosa, quizás inconcebible, inentendible, ¿no? Entre la soberanía de Dios y las oraciones. Tenemos que partir de la base de entender dos verdades que son irreconciliables, pero que en Dios sí son conciliables de una manera que no se entiende. Por un lado, Dios es soberano y hace como Él quiere. Eso es una realidad. Dios lleva a cabo su perfecto propósito y su voluntad, y eso es inamovible. Una verdad. Otra verdad, las oraciones de los santos pueden ser eficaces. Las oraciones de los santos son escuchadas por Dios. Las oraciones de los santos son necesarias y son muchas veces respondidas. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? Bueno, de una manera misteriosa Dios concilia estas cosas de manera que nosotros no podemos entender. ¿Qué nos queda a nosotros como humanos, cierto? Que somos mínimos y no nos cae en nuestra cabeza. Bueno, nosotros nos queda que debemos orar y confiar en que Dios hará. No podemos orar al Señor, ¿cierto?, bajo la premisa de que Dios no hará, porque eso es orar sin fe. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo confiando, ¿cierto? Tenemos que confiar en que las oraciones Dios las va a oír y va a actuar en ese sentido. Ojo con esto, porque también hay una desvirtuación cuando se dice que usted por medio de la oración ha movido la mano de Dios. No, bajo ningún punto de vista. Usted nunca va a mover, ni a manipular, ni a cambiarle la voluntad a Dios. Eso no va a ser así, nunca, nunca, nunca. Usted ora al Señor confiando en que Dios hará, y eso de manera mística, misteriosa, ¿no?, se alineará en su momento con la voluntad de Dios y se hará. Esto es justamente lo que sucedió o estaba sucediendo y lo que relata el apóstol Pablo. Los corintios, y vamos a entender que no todos los corintios, sino que parte de la iglesia de los corintios oraban a favor del apóstol Pablo y el apóstol Pablo fue librado. Pero de manera misteriosa, ¿no?, sucedió esto. Ahora, hermanos, no quiero dejar de ver cómo las oraciones de los creyentes se unen con la voluntad de Dios de manera misteriosa, ¿no? Y cómo realmente las oraciones de los creyentes son efectivamente efectivas. Hay un texto maravilloso en Hechos 12. Es un texto que se lo voy a leer porque es un poquito más largo, ¿no? Pero tiene que ver con el encarcelamiento del apóstol Pedro, ¿no? Hechos capítulo 12, versículos 6 al 12, dice así. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué sucede en este relato de los Hechos?
El apóstol Pedro estaba encarcelado. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia a favor del apóstol Pablo? Estaba orando. Estaban ahí en la casa de María, ¿cierto? Reunida en la iglesia orando por el apóstol Pablo. De manera misteriosa, ¿no? De manera que nosotros no podemos entender, se unió la oración de los creyentes con la voluntad de Dios y se manifestó en que Dios justamente entonces librara al apóstol Pedro de la cárcel. Hermanos, estos relatos en las Escrituras no están porque sí. Nosotros debemos concluir o debemos entender que las oraciones son necesarias. De hecho, por eso tenemos un culto de oración, hermano. ¿Por qué? Porque oramos creyendo que Dios hará. No venimos aquí el día miércoles a orar porque sí. No, venimos porque entendemos que la oración es necesaria en cualquier iglesia y en la vida personal de cada creyente. Nosotros de manera personal tenemos que orar sin cesar, en todo tiempo, ¿cierto? Ahora bien, el apóstol Pablo entonces dice que, añadido a esto, que por medio de la oración que está a favor de él y que su ministerio entonces ahora puede ser, está sostenido y trae frutos, muchos van a entonces dar gracias. Y aquí entonces vemos también este tema de la comunión que está en una esfera que nosotros no podemos entender. Fíjense lo que sucede. Nosotros oramos, por ejemplo, por el apóstol Pablo. Imaginemos que el apóstol Pablo esté vivo. Oramos por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces es llevado a predicar. Y entonces planta una iglesia. ¿Qué sucede? En esa otra iglesia van a haber otros orando, pero van a dar otros orando, dando gracias. Para que se entienda, como consecuencia de nuestras oraciones de intercesión, otros muchos van a orar en otros lugares dando gracias. Y esos a su vez también van a interceder por otros para que otros den gracias. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay una comunión también en la esfera espiritual que nosotros no podemos tampoco entender de cómo se van mezclando las oraciones de unos con otros. Nosotros muchas veces oramos y oramos por la Iglesia Universal y oramos por aquí y por allá. Y muchos otros dan gracias. Por ejemplo, nosotros nunca hemos meditado que nosotros podemos orar por algo, por una acción, por una persona en particular, y otras personas están orando para dar gracias por lo que nosotros hemos pedido. Eso nunca nosotros lo imaginamos. Pero eso sucede en una esfera que Dios solamente puede ver. Ahora, hermanos, todas estas cosas, como hemos dicho, tienen que ver de fondo con la comunión de los santos. La iglesia no es de este mundo. La iglesia no es un club social. La iglesia, hermanos, no es un grupo de amigos. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo, unidos por un espíritu, unidos por una verdad, unidos en Cristo. Y hermanos, somos llamados a rendirle cuentas y honor al mismo Rey, todos juntos y unidos. Amén. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar y después vamos a cantar un himno. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por su amor, por su palabra, por bendecirnos por medio de la Escritura. Gracias damos, Señor, por usar al apóstol Pablo, Señor, para bendecirnos. Y gracias, Señor, por levantar a cada siervo, amado Dios, que lleva a cabo su obra. Gracias, Señor, por su amor derramado en nosotros. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.